Entre dos mundos, la historia de mi esposa desaparecida. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. Te quiero contar algo que nos sucedió a mi esposa y a mí hace algunos años, en una de las muchas carreteras de México. En ese entonces, apenas llevábamos 6 meses de casados y nuestro objetivo era crear nuestro propio negocio. Sin embargo, antes de comenzar con ello, queríamos hacer un pequeño viaje. No se trataba de un gran recorrido, simplemente queríamos explorar nuestro país en el auto nuevo que mi padre nos había regalado como parte de nuestra boda. Estimábamos que el viaje duraría aproximadamente 3 semanas. Desde antes de casarnos lo habíamos planeado y habíamos ahorrado para hacerlo. Aunque las circunstancias cambiaron cuando mi esposa descubrió que estaba embarazada, esto solo 8 días antes de partir. A pesar de ello, decidió que no debíamos cancelar nuestros planes, ya que solo tenía 2 meses de embarazo. El viaje fue transcurriendo tal y como lo habíamos planeado. Encontrábamos alojamiento en hostales a lo largo del camino, donde podíamos comer y descansar. Para muchos, esto puede parecer algo simple, pero para mi esposa y para mí era una gran aventura. Rara vez pasábamos la noche en la carretera, excepto en una ocasión en particular. En ese lugar, el hostal más cercano se encontraba a varios kilómetros de distancia. Nos sorprendió llegar a esa situación, y más porque el auto era recién salido de la agencia y durante la noche. Eran cerca de las 10 de la noche y aún no habíamos llegado al destino esperado. Según nuestro mapa, estábamos muy cerca, pero de repente el auto se apagó de la nada, y a pesar de nuestros intentos, no lográbamos hacerlo arrancar. Nos encontrábamos ahí sin saber qué hacer, y nuestros teléfonos móviles no tenían señal en ese lugar. Tampoco se veía que pasara ningún otro auto. Ya llevábamos bastante tiempo ahí, cuando pasada la medianoche, vimos que se acercaba un tráiler. La verdad es que nos sorprendió su aparición, ya que no lo habíamos visto acercarse desde lejos. Solo lo divisamos a unos 200 metros de distancia, como si hubiera aparecido de la nada, a pesar de que esa carretera era recta. Le hicimos una señal para que se detuviera y bajó un anciano, quien nos preguntó que qué nos ocurría. Le contamos nuestro problema y nos dijo que no tenía forma de comunicarse con una grúa o la policía para ayudarnos, ya que su radio estaba averiado. Sin embargo, nos ofreció llevarnos al hostal más cercano, a unos 45 minutos de distancia, donde podríamos llamar a una grúa para que recogiera nuestro auto. Además, podríamos comer y descansar ahí. La verdad es que yo no quería dejar mi auto nuevo en medio de la nada, así que le propuse a mi esposa que se fuera con el conductor del camión hasta el hostal. Una vez ahí, ella podría llamar a la grúa y descansar tranquila, mientras yo iría más tarde en la grúa. Mi esposa no quería dejarme solo, pero insistí en que se fuera considerando su embarazo. Finalmente aceptó y se marchó con el camionero. Antes de que se fueran, anoté las placas del camión y el nombre del conductor. Estaba preocupado por enviar a mi esposa con un desconocido a altas horas de la noche, pero de verdad nos encontrábamos en una situación bastante complicada. Pasé toda la noche esperando, pero la grúa nunca llegó, lo cual me preocupó bastante, y decidí comenzar a caminar rumbo al hostal. Por la madrugada, alrededor de las 4 de la mañana, una patrulla de la policía me alcanzó. Les conté todo lo sucedido y les pedí amablemente que me llevaran al hostal. Aunque no se lo mencioné al oficial de la policía, estaba cada vez más preocupado. Sabía que algo le había sucedido a mi esposa. Sé que ella no me hubiera dejado ahí toda la noche. Mis sospechas se volvieron realidad cuando me informaron que mi esposa ni el camión habían llegado al hostal. Le proporcioné el nombre y las placas del vehículo al oficial, quien me dijo que ese nombre no era de la región y que las placas pertenecían a otro estado. Temí lo peor. Pasaron los días y para ese momento la policía llevó a cabo una investigación en todo el estado para averiguar sobre las placas del camión. Descubrieron que las placas pertenecían al mismo nombre del camionero, pero también nos enteramos de que este había fallecido en un accidente automovilístico. El camión quedó completamente destruido y el hombre resultó irreconocible. El accidente tuvo lugar cerca del lugar donde nuestro auto se detuvo. La policía local no tenía registros del auto ni del hombre,
ya que pertenecían a otro estado. Lo único que sabían era que cuando ese tráiler se accidentó, los restos del camionero fueron llevados y la documentación del camión se tramitó en el lugar de origen. No sabía qué hacer. Mi esposa estaba desaparecida o secuestrada por un hombre desconocido, que lo único que se sabía era que según ya había fallecido, lo cual era imposible. La policía me dijo que las placas podrían ser falsas y haber coincidido con las del accidente. Por lo tanto, comenzaron a buscar el camión y a un posible secuestro. Todos los organismos de búsqueda se pusieron en marcha para encontrar alguna pista de mi esposa. Mientras tanto, llamé a mis padres y a los de ella y nos trasladamos a vivir al pequeño hostal. No nos iríamos de ahí hasta encontrarla o tener alguna pista. Pasaron 10 días y la policía no había encontrado nada. Las personas de las gasolineras, hoteles, hostales y lugares de hospedaje no habían visto a nadie parecido a ella. Un día era casi la 1 de la madrugada y mi padre y yo estábamos afuera del hostal. Yo estaba a punto de enloquecer, pero mi madre me consolaba. De repente vimos entrar un camión al estacionamiento y para asombro tanto mío como de mi padre, vimos a mi esposa bajar de un tráiler. Corrimos para abrazarla y ella estaba más sorprendida que nosotros. No entendía cómo yo había llegado ahí antes que ella y mucho menos por qué mi padre también estaba ahí. Y no solo mis padres, sino los padres de ella también corrieron al escuchar nuestra algarabía. Ella no sabía qué estaba sucediendo, decía que se estaba volviendo loca. Le contamos brevemente lo que había sucedido con su desaparición, pero no podía creerlo. Para ella, solo habían pasado unos 45 minutos desde que me dejó. En medio de toda esta sorpresa, no nos dimos cuenta de que el camión había desaparecido. Esa madrugada descansamos y al día siguiente llamamos a la policía. Interrogaron a mi esposa, pero a pesar de que en los registros aparecía una desaparición de 10 días, para ella solo habían pasado poco más de 45 minutos. Solo recordaba conversaciones triviales con el conductor, como el clima, la familia y que él no era de esa zona. Solo estaba de paso porque iba a dejar unos electrodomésticos. Ni la policía, ni yo, y mucho menos mi esposa, pudimos encontrar una explicación a lo sucedido. ¿Dónde estuvo mi esposa durante esos días? ¿No tuvo sueño, hambre o necesidades fisiológicas? ¿Existe un mundo paralelo o simplemente estuvo en el mundo de los muertos? Nunca sabremos lo que realmente ocurrió durante esos días o en esos minutos para ella.